¿Sabías que hay una montaña en el corazón de Jerusalén, un lugar sagrado para millones, que según la profecía se partirá en dos justo antes del fin de los tiempos? Esa montaña existe. Se llama Monte de los Olivos. Miles la han visitado sin sospechar lo que esconde, y ahora está comenzando a fracturarse, pero lo más sorprendente aún está por revelarse. Durante siglos, este lugar sagrado fue un testigo silencioso de la historia. Vio marchar ejércitos, profetas predicar y generaciones orar con los ojos puestos en el horizonte. Pero hoy algo está cambiando. Aparecen grietas nuevas, no antiguas. Piedras que estuvieron en el mismo sitio por siglos ahora se han desplazado. Los habitantes y turistas ya lo notan. El suelo cruje. El pavimento muestra fisuras que no estaban allí hace unos meses. Algunos expertos aún buscan explicaciones geológicas. Otros, en silencio, revisan antiguos textos bíblicos y se estremecen. Y es que esta no es una grieta cualquiera, es un símbolo, una advertencia, una llamada de atención desde las entrañas de la tierra. ¿Será este el inicio de lo que los antiguos predijeron hace más de 2,0 años? Imagina caminar sobre una ciudad que guarda bajo sus cimientos una línea de falla sísmica y una profecía milenaria. Eso es Jerusalén, y hoy ambos elementos parecen estar despertando al mismo tiempo. La ciudad eterna no solo es venerada por millones, también se asienta sobre una fractura geológica que conecta el Valle del Jordán con el centro espiritual del mundo. Pero en los últimos meses, algo inesperado ha ocurrido. La tierra comenzó a moverse. No se trata de rumores. Geólogos israelíes han confirmado que las grietas en el Monte de los Olivos no son antiguas, son recientes, profundas, dinámicas. El suelo sagrado que tantos veneran se está desplazando bajo sus pies, como si respondiera a una fuerza invisible o una antigua promesa. ¿Qué ocurre cuando la ciencia y la fe apuntan al mismo lugar? Lo que era solo un versículo bíblico ahora se lee como una descripción geográfica precisa, y Jerusalén, la ciudad eterna, está justo en el centro de ese misterio. En un rincón del Monte de los Olivos, alguien tropieza con una piedra que no estaba fuera de lugar. Hasta hace poco, mira hacia abajo y ve una grieta, un corte limpio en la roca. ¿Qué está pasando aquí? Al principio, se creyó que eran simples señales de desgaste natural, pero los estudios revelaron algo inquietante. Las fracturas son nuevas. No son las mismas que dejó el gran terremoto de 1927. Estas están creciendo, avanzando, como si algo quisiera partir la montaña desde dentro. Y aquí entra el peso de la profecía. El profeta Zacarías escribió que el Monte de los Olivos se dividiría en dos con la llegada del Mesías, de este a oeste. Coincidencia que ahora esas mismas direcciones estén cediendo, o estamos viendo el preludio de algo mucho más grande. Mientras la tierra se agrieta, también lo hace el escepticismo de muchos. Lo que parecía un mito comienza a verse como un informe geológico pendiente de publicación, y cada nueva grieta podría ser un susurro de un destino inminente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Sabías que hay más de 150? C0 tumbas alineadas sobre la ladera del Monte de los Olivos, todas mirando hacia un mismo punto, el Monte del Templo. ¿Por qué? Porque la tradición judía enseña que cuando el Mesías llegue, la resurrección comenzará allí. Estas tumbas, que forman un manto blanco sobre la montaña, han estado en silencio por milenios,
Pero últimamente ese silencio fue interrumpido por un crujido inquietante, el sonido de las piedras moviéndose. Algunas lápidas se han desplazado, otras fracturado. ¿Es solo la erosión del tiempo o algo más? Para muchos rabinos, este es un aviso, un recordatorio de que la línea entre lo terrenal y lo eterno se está desdibujando. Si las tumbas se mueven, si la montaña se agrieta, ¿no podría ser este el preludio de ese día prometido? Los expertos en geología observan los mismos fenómenos, pero con otro lente. Aún así, incluso los más escépticos admiten que hay algo inquietante, algo que desafía explicaciones simples. Y quizás algo que conecta este silencio milenario con un despertar profetizado. ¿Qué harías si el suelo bajo tus pies comenzara a susurrarte una advertencia? No con palabras, sino con grietas, desplazamientos, vibraciones que solo los atentos logran percibir. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén. La Biblia narra múltiples momentos donde la tierra tembló ante lo divino. Cuando Moisés recibió las tablas, cuando Jesús fue crucificado, cuando el velo del templo se rasgó. En cada uno hubo un terremoto, un estremecimiento, una señal. Y ahora, el Monte de los Olivos parece estar preparándose para otro. Los científicos registran los movimientos con instrumentos, los fieles con oración, pero ambos coinciden en algo. La montaña está viva y se está moviendo, no de forma violenta, sino como quien se acomoda para recibir algo o a alguien. Si la tierra habla, es hora de escuchar, porque quizás no se trata solo de placas tectónicas, quizás estamos siendo testigos del preludio de uno de los eventos más importantes de la historia humana. ¿Qué pensarías si te dijeran que una profecía escrita hace más de 2500 años está cobrando vida justo ahora? No en sueños, no en símbolos, sino en piedra, polvo y movimientos del suelo que puedes ver con tus propios ojos. Zacarías 14:4 no deja lugar a dudas. En aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La profecía no es vaga. Da el lugar exacto, la dirección precisa y el evento que lo provocará, la llegada del Mesías. Y ahora esa montaña exacta comienza a partirse. Las grietas siguen la dirección profetizada, y lo que por siglos fue considerado simbólico, hoy aparece en informes geológicos, fotografías aéreas y testimonios de quienes caminan sobre el monte sagrado. ¿Es esto solo coincidencia? ¿O estamos presenciando cómo la escritura antigua comienza a manifestarse, no en pergaminos, sino en la tierra misma? Imagina encontrar un antiguo mapa que te indica con precisión un evento futuro. No con metáforas, sino con coordenadas claras. Eso es lo que representa Zacarías 14:4, un versículo que muchos han leído, pero pocos han comprendido su literalidad. El profeta no habla de sueños ni visiones borrosas. Habla del Monte de los Olivos, de una división física del terreno, de un valle abierto por una fuerza sobrenatural, y todo ello ligado al momento más esperado por millones. La venida del Rey, el Mesías prometido. Los expertos en geografía bíblica han analizado esta profecía durante siglos. Pero ahora, por primera vez, los datos reales del terreno empiezan a alinearse con el texto. Las grietas van de este a oeste, exactamente como Zacarías lo escribió. ¿Quién podría haber predicho eso sin conocer la geología profunda? Este no es un simple versículo. Es una señal que parece haber estado esperando miles de años para activarse. Y ahora que ha comenzado, ¿qué sigue? ¿Qué ocurre cuando la ciencia y la fe observan lo mismo y ambas se quedan sin respuestas? Eso es lo que está pasando en Jerusalén. Geólogos, rabinos, arqueólogos y fieles, todos están mirando el Monte de los Olivos con la misma inquietud. Algo se está moviendo. Los científicos registran desplazamientos milimétricos en la superficie. Lo atribuyen a la falla tectónica,
Pero incluso ellos reconocen que el patrón no es normal. Uno de ellos dijo: la montaña se está moviendo de maneras que nunca habíamos visto. Mientras tanto, rabinos de alto nivel han comenzado a advertir a sus comunidades que los signos del fin están intensificándose. Algunos citan directamente a Zacarías, otros mencionan a Ezequiel 44:2, donde se profetiza que la puerta del este permanecerá cerrada hasta que el príncipe entre por ella. La tensión crece porque ya no se trata solo de creencias. Hay datos, evidencias, fotografías, y cada grieta que aparece es como un versículo que se abre lentamente bajo los pies del mundo. Entre los escombros y las tumbas, una fractura se abre en la roca. Pero no es solo una grieta geológica, es una línea que corta siglos de historia, divide lo que fue, de lo que está por venir, separa la incredulidad del cumplimiento. Esa grieta pasa cerca de tumbas milenarias, muros históricos y caminos por los que caminaron profetas y peregrinos. Y según Zacarías, esa misma grieta se convertirá en un valle, un pasaje, una herida que transformará la topografía de Jerusalén y el destino del mundo. ¿Qué otra profecía da un detalle tan específico sobre un evento futuro? No hay muchas. Esta no habla de señales vagas ni de metáforas etéreas. Habla de tierra que se abre, de montaña que se parte, de un movimiento que activará lo sobrenatural. Así, si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Y ahora, con cada nuevo reporte de desplazamiento, con cada grieta que aparece, esa división parece estar ocurriendo, justo como se escribió, justo donde se esperaba, pero en el momento menos anticipado. No es casualidad que Jerusalén esté en el centro de tantas narrativas, religiosas, políticas, históricas. Es la ciudad donde el cielo y la tierra parecen rozarse. Pero debajo de su gloria espiritual hay un corazón que tiembla. Literalmente, Jesús habló de Jerusalén como la ciudad del gran rey. Lloró sobre ella, caminó por sus calles y, según Hechos 1:11, desde allí ascendió y allí volverá. El Monte de los Olivos fue su punto de partida y, según Zacarías, será también su punto de regreso. Ahora, esa ciudad sagrada se encuentra sobre un suelo que cruje, que se abre, que cambia, como si se preparara, como si supiera que algo o alguien está por volver. ¿Puede una ciudad sentir el tiempo acercándose? La profecía lo dice, la ciencia lo confirma, y la historia está empezando a escribirse otra vez. ¿Qué clase de miedo lleva a un imperio a sellar una puerta con piedra durante 500 años? En Jerusalén, frente al Monte de los Olivos, se encuentra la Puerta Dorada, la única entrada directa al monte del templo, completamente sellada desde el siglo XVI. Fue el sultán otomano Suleimán el Magnífico quien ordenó cerrarla. ¿Por qué? Según algunas interpretaciones, para impedir la llegada del Mesías judío, como si una pared de piedra pudiera frenar una profecía milenaria. Incluso construyó un cementerio musulmán delante, creyendo que eso mantendría alejado al príncipe. Pero Ezequiel 44:2 lo deja claro. Esta puerta estará cerrada, porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella. Por tanto, permanecerá cerrada hasta que el príncipe venga. La Escritura anticipó el cierre y también su reapertura. Ahora, con el Monte de los Olivos empezando a fracturarse justo en su dirección, muchos se preguntan, ¿será esta grieta el camino que abrirá nuevamente la puerta? ¿Será la piedra la que ceda o el tiempo mismo? Imagina ser enterrado en un lugar con la esperanza de ser el primero en resucitar cuando el Mesías llegue.
Eso es lo que representa el cementerio del Monte de los Olivos, una promesa de vida justo en medio de la muerte. Más de 150.000 tumbas cubren sus laderas como un mar de piedra blanca. Desde reyes y rabinos hasta creyentes comunes, todos orientados hacia el monte del templo. Según la tradición judía, ese será el epicentro de la resurrección final, el primer lugar donde la muerte será vencida. Pero ahora, las piedras de esas tumbas se están moviendo. Las grietas no solo cruzan el terreno, pasan entre lápidas, algunas partidas, otras desplazadas, como si la tierra estuviera removiendo a quienes han estado esperando durante siglos. ¿Es esto una casualidad geológica o un susurro de lo eterno que empieza a despertar a los que duermen en la fe? ¿Sabías que el mismo lugar donde Jesús ascendió al cielo es el lugar exacto donde, según la profecía, volverá? Ese lugar es el Monte de los Olivos, y ahora esa montaña está comenzando a partirse. En Hechos 1:11, los ángeles dicen a los discípulos: «Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir». ¿Dónde ocurrió esa ascensión? En el Monte de los Olivos. ¿Dónde dice Zacarías que él volverá a poner sus pies? Exactamente allí. El monte fue testigo de sus lágrimas en Getsemaní, de sus enseñanzas sobre el fin del mundo y de su último adiós antes de ascender. No es solo un lugar geográfico, es un eje profético donde el pasado y el futuro colisionan. Y ahora, mientras la tierra tiembla y se abre bajo ese mismo punto, la pregunta es inevitable. ¿Estamos más cerca de su regreso de lo que creemos? ¿Por qué una ciudad milenaria mantendría una puerta cerrada por medio milenio? ¿Por superstición? ¿Por estrategia militar? ¿O por temor a lo que representa? La puerta dorada sigue sellada como un eco de la profecía de Ezequiel. Durante siglos se pensó que esta entrada olvidada era solo un vestigio del pasado, pero su alineación exacta con el Monte de los Olivos y las grietas que ahora se dirigen hacia ella han despertado una nueva atención. Ezequiel escribió que esta puerta no se abriría hasta que el príncipe, el Mesías, entrara por ella. Y ahora, con movimientos sísmicos en la base del monte, algunos comienzan a preguntarse si el terreno mismo está preparando el camino. La piedra puede haber sellado la entrada, pero la profecía nunca fue sellada. ¿Sabías que una de las fallas geológicas más activas del mundo pasa justo debajo de Jerusalén? La línea del Valle del Jordán se extiende como una cicatriz sísmica, directamente bajo el Monte de los Olivos. Durante siglos estuvo en silencio, pero ahora la montaña muestra signos de movimiento, no solo temblores, fisuras, desplazamientos. Y todo coincide con lo que Zacarías describió hace más de 2000 años. Geólogos han intentado contener la alarma, pero incluso ellos han tenido que reconocer que el monte se está moviendo como nunca antes lo habíamos visto. La falla está viva, la montaña responde y la profecía se alinea con la ciencia. Cuando lo espiritual y lo geológico se encuentran en el mismo punto, el resultado no es un accidente, es una señal, una advertencia escrita en piedra y activada en nuestro tiempo. ¿Qué sucede cuando incluso los científicos comienzan a decir, ¿esto no lo habíamos visto antes? Eso es exactamente lo que algunos geólogos israelíes están confesando al estudiar el Monte de los Olivos. Las fracturas que se están formando no siguen patrones sísmicos típicos. Están apareciendo en zonas inesperadas, en direcciones profetizadas y con una sincronía que escapa a lo meramente geológico. Un experto declaró, la montaña se mueve, pero no como debería. Mientras tanto, los estudiosos de la Biblia comparan estos informes con Zacarías 14:4, donde se predice que el monte se partirá de este a oeste. Y sorprendentemente, muchas de las grietas están siguiendo esa misma dirección. Cuando la ciencia llega a su límite, lo espiritual comienza a sonar más lógico. Tal vez la Tierra no está respondiendo a placas, sino a un propósito mayor.
Muchos de los jóvenes científicos que trabajan hoy en Jerusalén crecieron creyendo en la ciencia como una barrera contra la superstición. Pero ahora, al observar las anomalías del Monte de los Olivos, están empezando a hacerse preguntas que nunca pensaron formular. ¿Por qué estas grietas aparecen en un lugar con una profecía tan precisa? ¿Por qué justo ahora? Algunos intentan mantenerse neutrales. Otros, en privado, admiten sentirse inquietos. La montaña no solo está cambiando de manera bíblica. Los datos recogidos muestran una serie de movimientos que coinciden con la narrativa de Zacarías. No son solo mediciones, son evidencias que parecen respaldar lo que antes era solo fe. Y así, una nueva generación de geólogos está aprendiendo que la Tierra no solo habla, a veces cita las Escrituras. En los pasillos de las universidades y en los túneles bajo Jerusalén, los arqueólogos han trabajado durante décadas descubriendo la historia sagrada. Pero en el Monte de los Olivos, incluso ellos están empezando a sentir algo distinto: miedo. Muchos han visto moverse las piedras, abrirse el suelo, y no encuentran respuestas claras. Algunos, en reuniones privadas, reconocen que estos cambios no parecen naturales. Otros han comenzado a estudiar los textos proféticos con renovado respeto. Zacarías, Ezequiel, Mateo. Cada pasaje parece resonar más fuerte a medida que la montaña cambia. No es solo un terreno antiguo, es un lugar vivo, con memoria, con destino. La tensión entre la ciencia, la fe y el temor se hace palpable. Porque si la profecía está comenzando a cumplirse, entonces todo el paradigma moderno está a punto de ser sacudido, literalmente. No es una metáfora. No es una exageración. El Monte de los Olivos se está moviendo. Y no lo dice una religión, lo dicen los instrumentos de medición, los sensores sísmicos, los equipos de monitoreo. Pero lo que más inquieta no es el movimiento, sino la dirección del mismo. Las placas se desplazan justo como lo predijo Zacarías, este a oeste, partiendo la montaña, formando un posible valle, preparando el escenario para algo que va más allá de la ciencia. Las imágenes satelitales muestran el avance de las fracturas. Los informes están siendo archivados con discreción. Y sin embargo, la realidad está allí, al aire libre, frente a miles de turistas cada día. Cuando la montaña se mueve, el mundo debería prestar atención. Porque quizá no sea la Tierra la que responde a la presión, sino a una promesa. En los años 70, una empresa intentó construir un lujoso hotel en el Monte de los Olivos. Parecía una idea brillante, vistas sagradas, historia milenaria, atractivo turístico. Pero el proyecto fue cancelado abruptamente. ¿Por qué? Los estudios geológicos revelaron algo alarmante. El subsuelo era inestable, fracturado, imposible de edificar con seguridad. Las grietas ya estaban allí, dormidas, esperando. Nadie lo dijo públicamente, pero los informes internos sugerían que la montaña no era un lugar para construir, sino para observar, como si el terreno mismo estuviera reservado para algo más grande, algo escrito, algo sagrado. Hoy, esas grietas han crecido, y lo que antes detuvo un hotel podría estar preparando el camino para un evento que no será turístico, será eterno. En reuniones privadas, algunos rabinos han comenzado a decir lo que por siglos solo se susurraba entre los sabios: estamos cerca, cerca del cumplimiento, cerca del cambio, cerca del regreso. Uno de ellos, según informes, dijo: las grietas no están solo en la piedra, están en la línea del tiempo misma, como si la historia estuviera cediendo, abriéndose, y en su apertura, algo divino está por emerger. Zacarías 14 ya no suena como un texto poético, es un mapa, un manual de advertencia. Y quienes han estudiado este monte durante años, ahora miran el suelo con nuevos ojos, no como arqueólogos o académicos, sino como testigos.
porque cuando los antiguos comienzan a hablar a través de sus herederos, el mundo debería detenerse y escuchar. Cuando Moisés recibió la ley, el monte tembló. Cuando Jesús murió en la cruz, la tierra se partió y las tumbas se abrieron. Mateo 27:51 dice, «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron». Terremotos en la Biblia no son solo eventos naturales, son señales de lo sagrado irrumpiendo en lo físico. Y si eso es verdad, entonces los movimientos actuales del Monte de los Olivos no son meros accidentes. ¿Qué pasa si el próximo gran terremoto no es solo una catástrofe, sino una señal? Y si lo que está por partir el monte no es la falla geológica, sino la llegada de aquel que fue prometido. La tierra está hablando el idioma de los profetas, y muchos, por primera vez en siglos, están prestando atención. Durante siglos, la profecía fue una pieza desconectada, algo lejano, tal vez simbólico. Pero ahora, las piezas comienzan a encajar. Grietas reales, geología precisa, la puerta sellada, el monte moviéndose, el valle formándose. No es un cuadro completo aún, pero lo que antes parecía fantasía, ahora parece una narrativa en proceso, una historia que ya no se lee, se vive, y lo más inquietante es que casi nadie puede detenerla. Como si una fuerza invisible hubiera presionado play en un reloj profético que había estado en pausa por siglos. Y cada día, cada grieta, cada temblor es un nuevo tic-tac. Estamos viendo cómo el rompecabezas del fin de los tiempos se arma solo, justo frente a nuestros ojos. Zacarías lo describió. Un gran valle abrirá paso entre el monte de los olivos, de este a oeste. Será tan grande que dividirá el monte en dos, no como una imagen simbólica, como un evento físico, observable. Y ahora, cada grieta, cada desplazamiento, cada estudio de suelo, parece preparar ese momento. Los satélites lo registran, los drones lo documentan, los profetas lo anunciaron. ¿Falta solo el instante decisivo? Cuando ese valle se abra, la puerta sellada ya no será un obstáculo. La ciudad santa quedará expuesta y lista. Y el mundo, tal como lo conocemos, no volverá a ser igual. No se trata de si ocurrirá, se trata de cuándo. Y puede que ese cuándo ya haya comenzado. En algún punto más allá del tiempo, hay un día que cambiará todo, cuando el Rey regrese, cuando sus pies toquen la montaña, cuando el valle se abra, la puerta se quiebre y la historia llegue a su punto más alto. Zacarías lo dijo, Ezequiel lo confirmó, Hechos lo repitió. El Rey vendrá, y cuando venga no habrá lugar para dudas, ni para excusas, solo para asombro o para preparación. El Monte de los Olivos no es solo un lugar, es un reloj y está marcando la hora, con cada grieta, con cada movimiento, con cada estremecimiento. Y la gran pregunta no es si lo veremos, es de estaremos listos para recibirlo.